Hola, eres bienvenido y bienvenida. Lo que te voy a contar es algo que me ocurrió realmente y para lo cual no tengo una explicación lógica, una explicación inteligente, de modo que solo voy a centrarme en los hechos y tú tendrás la palabra final. Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City. Desde mi hogar trato de tener este momento agradable contigo, un momento en que compartamos diversidad, que tú veas cómo soy, cómo pienso y yo me dé cuenta cómo piensas y cómo eres dejándome tus comentarios. Es un momento simple donde practicaremos el amor fraternal que tanta falta hace en este planeta. De modo que comencemos sin más esta reunión que trato sea lo más agradable posible. Una historia de la vida real. El cuerpo astral, sí. Sin que pueda darte una explicación específica o científica, me salí una noche en mi cuerpo astral. Vamos a ello. Sería una buena idea que te prepararas un té o un café caliente, lo que gustes, y nos acomodemos para nuestra plática, porque hoy aquí en New York City estamos en 21 grados Fahrenheit, un frío que hace chiflar al mono. Así es que ponme en hold, prepárate un delicioso té y entonces regresa y vamos a profundizar en esta amable conversación. Si eres mi seguidor o mi seguidora, ya conoces parte de mi historia, sabes que desde muy pequeño he tenido conocimiento del mundo espiritual, ya que mis padres traían bagaje de religiones espiritistas, religiones de santería. Vengo del Caribe, así es que conocía, aunque no practicaba, conocía por encima todas las cuestiones religiosas y sabía del mundo espiritual. Ya más adulto, viviendo en los Estados Unidos, sí me dediqué yo personalmente al conocimiento de mi espíritu, al conocimiento interior. Y entonces me desarrollé en el budismo usando las técnicas de meditación profunda y del yoga. Así es que conocimientos espirituales sí tenía. Lo que yo no sabía al momento en que ocurrió esta historia es sobre poder salir en el cuerpo astral. Esa no me la sabía. Pues para ese entonces tenía yo pareja. Habíamos llegado del trabajo, preparamos la cena, comimos y era un día de semana en que nos encontrábamos realmente cansados. Así es que después de cenar y ver algunas noticias en televisión, nos fuimos al cuarto, apagamos todo el departamento y nos acostamos a dormir. Recuerdo que me acosté boca arriba y
Pensaba yo en el cansancio que tenía hasta que poco a poco se fueron cerrando mis ojos, fui cayendo en ese, en esa oscuridad del sueño, cuando ya dejas de sentir que eres tú y cuando caes en una especie de nada. No sé qué tiempo estuve yo en esa situación. Solo recuerdo que en un momento dado comencé a tener visibilidad. No recuerdo que yo sintiera mis párpados abrirse, pero sí recuerdo perfectamente, creo que lo asumí, porque recuerdo perfectamente que comencé a tener visibilidad. Y lo que veía era el techo, veía exactamente en la posición en que yo estaba acostado boca arriba, y entonces veía el techo. Mi temor comenzó cuando de pronto comienzo a ver que el techo se iba acercando a mí o yo me iba acercando al techo. De primer momento, cuando yo veía que el techo se me iba acercando al rostro, recuerdo que hasta sonreí y me pregunté, ay, qué cuestión tan rara en mi visión, que siento como si el techo se fuera acercando. Pero en un momento dado, empecé a ver ya la textura del techo de una manera tan clara que ahí fue cuando sentí por primera vez el temor, porque de manera inconsciente no sabía lo que me estaba sucediendo, pero sí estaba seguro de que iba a chocar contra el techo, porque ya la distancia era muy poca y llegué a sentir un pánico de que algo, lo que fuera que me estaba empujando hacia arriba, fuera yo a estrellarme contra la mampostería del techo. Fue un momento realmente tenso. Fue el momento en que por primera vez traté de alzar las manos en un momento automático como para amparar mi rostro, y ahí vi que yo no podía mover el cuerpo, que estaba, sencillamente tenía la visión, pero todo el cuerpo estaba inerte, no podía moverlo. Ahí caí, todo esto iba ocurriendo a una velocidad tremenda. Ahí caí en un estado de euforia, de miedo, de terror, hasta que ya preparé mis sentidos, recuerdo que preparé mis sentidos para sentir como mi rostro escachaba contra el techo, porque ya lo tenía ahí mismo, delante de mí. Y fue cuando sucedió algo inexplicable. Mi vista llegó hasta donde estaba el techo. Sentí que había llegado ya al límite, pero no sentí nada en el rostro, sino que mi vista comenzó a entrar por el cemento y yo podía ver minuciosamente las moléculas, todo el ingrediente de lo que es el cemento del techo. Yo podía ver cómo iba traspasando todo eso sin sentir el cuerpo, solo la visión. Y sentí, recuerdo, un zumbido en los oídos, algo que sonaba zzz, al momento que yo iba traspasando la mampostería. Así hasta que de pronto veo el oscuro de la noche con las estrellas. Fue un momento realmente impresionante, un momento que no podré olvidar nunca. Óyeme, era todo tan vívido, tan palpable, que en ningún momento yo sentí que soñaba. Incluso podía percibir la frescura de la noche, el viento, sabía que yo estaba a la intemperie, pero hasta ese momento todavía yo no veía mi cuerpo, todavía yo no veía, yo veía solo hacia adelante y veía el cielo, y yo como que iba en una sensación flotando, hasta que finalmente miro hacia debajo y quedo perplejo porque veo salir de esta área un cordón blanco muy lumínico que bajaba serpenteando en la noche oscura, y entonces pude vislumbrar las luces del barrio donde estaba el edificio donde yo vivía. Era algo muy intenso, algo incluso hermoso. Sin darme cuenta, no sentía un temor fuera de raciocinio, porque algo me invadía que me sentía como cuidado, como si conmigo hubiera alguien, pero eso era muy en el background de mi mente.
Yo continuaba como un niño. Increíble todo lo que yo estaba viendo, como veía, me iba alzando como si fuera en un globo de esos donde la gente se montan y se van elevando. Esa era la sensación, porque yo miraba hacia abajo en toda la noche y veía como si fuera en un avión, algo así, como el suelo, las luces del barrio se iban alejando, se iban alejando. Comenzaba entonces a percibir ya la figura completa de la ciudad de New York. Así me iba elevando, elevando hasta que comencé a sentir un poco de pavor, porque comencé a ver ya como el globo terráqueo se iba alejando. Yo iba subiendo, subiendo, pero a una velocidad vertiginosa, y atrás iba quedando el globo terráqueo con su iluminación. Era algo que las palabras sé que se quedan cortas para que yo pueda explicar la sensación que tuve esa noche. Entonces, ya muy lejos, a una distancia considerable del planeta Tierra, porque lo veía así una bolita muy chiquitica, y yo flotando en aquella oscuridad tan intensa, hasta que de pronto me volteo, y ahí es donde pienso que se mezcla la cuestión del cerebro, la cuestión de la lógica humana con la experiencia que está sucediendo en el campo astral, porque entonces yo veía como una sombra sobre mí, como si yo hubiera estado lo más cercano para explicarte, aguantado de un paraguas en el aire. Yo sentía que había una sombra así sobre mí que me cubría, y yo estaba como abrazado hacia algo. Y fue entonces cuando por primera vez escuché claramente a mis espaldas una voz que me dijo: cálmate, tranquilízate, no hay problema y disfruta de la experiencia. La voz no me era reconocida, pero sí me dio una calma que nunca antes había yo experimentado. Y entonces comencé a observar a mi alrededor en la distancia, e incluso empecé a ver otros cuerpos que comenzaban a flotar a cierta distancia mía, todos atados por el mismo cordón que salía de mi estómago, y la distancia era tan larga que yo veía la luminiscencia de los cordones que se perdía así en la oscuridad a lo lejos. Fueron momentos exóticos, momentos en que sé que las palabras que yo pueda utilizar quedan muy pequeñas para poder explicar a ciencia cierta lo que yo iba experimentando en ese momento. Repito, perdí la conciencia del tiempo. No sé si eso duró minutos, horas, no sé el tiempo en que yo estuve en esa sensación de flotar en el espacio, e incluso viendo a otros cuerpos adormecidos flotando también atados por aquel cordón. Recuerdo que veía las estrellas, veía la inmensidad de la noche, hasta que de pronto sentí que ese cordón lumínico comenzaba a alarme, y a toda velocidad, porque podía ver a la velocidad que yo me iba acercando. Entonces comencé a ver de nuevo el globo terráqueo, comenzaba a agrandarse, 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 y yo iba como a toda velocidad atraído hacia él. Empecé a ver de nuevo las luces de lo que es América, ya comencé a ver la forma de New York, comencé a ver mi barrio, y ya en mi mente supe que yo venía de regreso de cualquier cosa que fuera aquella experiencia tan extraordinaria. Entonces comencé a llegar, empecé a ver, vislumbré el techo del edificio donde yo vivía, y de nuevo vino la misma sensación, pero a una velocidad vertiginosa, porque al salir yo iba, todo era como lento, pero al regreso todo fue a una velocidad increíble. Vi como ya iba como si fuera a estrellarme contra el techo del edificio, y sentí otra vez los zumbidos en mi oído. Zzz, de pronto todo oscuro, no veo nada, y lo próximo que supe, ya fui completamente despierto en mi cuerpo, que salté en la cama.
El salto estremeció la cama, desperté a mi compañero. Recuerdo que fue algo así como que... ¡ah! Y cuando hago así y miro a mi lado, veo que mi compañero está sentado en la cama, muy asustado, y lo primero que me dice es: Ángelo, he visto, alguien entró por la ventana, porque he visto una luz blanca. Quizás alguien entró con una linterna. Ya sabes cómo es cuando uno acaba de despertar, y más viniendo yo de una experiencia tan extraordinaria como esa, de la que ya tendría mucho tiempo para pensar. Estaba yo como medio aturdido cuando escucho las palabras de mi pareja diciéndome: alguien entró por la ventana. Miro hacia la ventana y recuerdo que le digo, ya totalmente en mis cabales, le digo: es imposible que nadie haya entrado por esa ventana, porque estamos en un tercer piso del edificio y ahí es completamente recto, plano hacia abajo. Es imposible. No obstante eso, me levanto, chequeo, el cristal estaba todo cerrado. Recuerdo que la confusión y mi tensión nerviosa eran muy fuertes, que empezamos a encender las luces del apartamento en todos lugares, porque es que él estaba seguro de que había una presencia en la habitación. A este momento todavía yo no le había explicado lo que me había ocurrido. Yo estaba actuando mecánicamente. Chequeamos toda la casa, nos dimos cuenta que no había nadie en el interior, solo nosotros. Y fue cuando yo le dije: por favor, cálmate, siéntate y escucha lo que tengo que decirte, porque he tenido una experiencia muy extraña. Y entonces le cuento pausadamente esto que te acabo de contar a ti, todo lo que yo había experimentado. Y ahí, asombrados hasta la muerte los dos, llegamos a la conclusión de que hubo alguna conexión en el momento en que mi pareja despertó, teniendo la fuerte sensación de que alguien con una luz había entrado en la habitación. Fue el justo momento en que yo, en esa experiencia, que para esos entonces no podía comprender ni sabía qué era lo que había ocurrido, fue el mismo momento en que yo entraba de nuevo en la habitación y despertaba ya consciente en mi cuerpo físico. Como te imaginarás, fue una experiencia tan fuerte que se marcó tanto en mi inconsciente que inmediatamente comencé a buscar, a saber por qué aquello había ocurrido. Empecé a buscar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista médico, a ver si había algo, una subida de presión, alguna cosa que pudiera provocar esas sensaciones en el cerebro. Y tuve que descartarlas, porque para ese momento yo no sufría absolutamente ni de presión alta ni de nada. También tuve que descartar problemas psicológicos, porque realmente no los tenía en ese momento. Y como tengo conocimientos espirituales, ya finalmente no me quedó de otra que aceptar que había tenido una experiencia espiritual desconocida para mí. Y indagando, buscando y leyendo, fue entonces que supe sobre las experiencias fuera del cuerpo, sobre las experiencias astrales. Ahí me di cuenta que yo había sido partícipe, y doy muchas gracias al universo por ello, porque fue una sensación extraordinaria que, dicha con palabras, queda así de chiquita. Pues supe que yo había tenido una experiencia extrasensorial fuera de mi cuerpo físico. Eso sí, no la provoqué. He leído que sí hay técnicas para desarrollar esta posibilidad y hacerlo conscientemente y con todo propósito. Yo he leído muy por encima y he como que practicado un poco, pero no, debo serte muy honesto, porque siempre que hago estas historias para ti, me baso en la realidad que vivo. No me gusta inventar tonterías. Pues te digo, lo he tratado en otras ocasiones porque fue una experiencia tan hermosa que, ya conociéndola, creo que sentiría menos temor, estaría más dispuesto a la experiencia, a disfrutarla. Pero no lo he podido lograr. Esto me ocurrió en 2 ocasiones diferentes, con mucho tiempo de intervalo, y fue algo
natural, fue algo que yo no pude provocar ni pude evitar. Pero lo que sí quiero dejarte dicho es que fue una experiencia tan sublime, tan hermosa, que me encantaría volviera a sucederme. Esta es mi historia para ti en esta conversación nuestra de hoy. Me gustaría que me dejaras comentarios al respecto. Me gustaría saber si tú has tenido experiencias similares o si habías escuchado sobre esto anteriormente. Para mí, hasta este momento ha sido un gusto compartir contigo este video. Y ya sabes, como siempre te digo, mi espíritu te reconoce. Te digo, namaste. Y si te ha gustado mi contenido, por favor, regálame un like. Ten también la amabilidad de anotarte en mi canal para que entonces no te pierdas todas estas conversaciones, todas estas historias y todos estos momentos de amor fraternal. Espero, como dicen los boricuas, cogerte bajando la lomita. Así es que el corazón me dice que volveremos a vernos. Hasta la próxima y vive en paz y armonía.